Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la continuación de la bolilla 19. Habíamos quedado en el video pasado hasta el artículo 41 quater del Código Penal. ¿Qué podemos decir con relación a esta norma? Bueno, acuérdense que hay que estudiarla en el Código y vamos a señalar que esta agravante genérica de la pena le va a caber a todo delincuente mayor de edad, 18 años de edad en adelante, que interviene en la comisión de un delito, cualquiera de ellos, inclusive los que estén en la parte especial del Código, en las leyes especiales, por ejemplo, narcotráfico, contrabando, etc., que actúe junto a un menor de 18 años de edad, quien puede actuar bajo cualquier grado de participación. Esta calificante tiene como objetivo el de prevenir y reprimir la utilización de menores de edad por parte de un adulto en la comisión de un ilícito doloso. En los delitos culposos esta norma no se va a aplicar. El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ha sentenciado algo muy importante y dijo que la claridad de la norma no exige que la persona mayor de edad se haya valido del menor para delinquir, ni que lo haya inducido, engañado o amenazado, o que se haya aprovechado de él. Tampoco es necesario para la aplicación del agravante acreditar la intención de descargar la responsabilidad en el menor o que éste haya sido instigado a participar en el delito. En definitiva, para la aplicación de esta calificante resulta suficiente que el menor haya intervenido en alguna de las formas previstas como punible por las reglas de la participación criminal. Esto lo dijo en la causa Zapata en el año 2015. En el artículo 41 quinquies del Código Penal, que también hay que estudiarlo, podemos señalar que este dispositivo ha sido incorporado al Código Penal mediante Ley 26.734 en el año 2011 y ha sido denominado por la doctrina agravante de la pena por finalidad terrorista o imposición coactiva contra las autoridades nacionales o extranjeras. De esta manera, en el marco de la lucha contra el terrorismo, el Estado incorporó esta nueva causal de agravación de la pena, pero sale a luz la extrema vaguedad de su descripción normativa, porque en primer lugar no queda claro quién y cómo habrá de constatarse el grado o nivel de terror de la población. Y en un segundo aspecto, la norma representa un grave atentado contra las libertades de prensa y de expresión, en especial cuando los medios masivos de comunicación ejerzan su derecho constitucional de informar o divulgar no solo casos de naturaleza terrorista, sino cualquier otro tema relacionado con el curso de la economía o de la política. Y ello ha sido interpretado como una imposición por parte de los medios, grupos o corporaciones de una obligación de hacer o no hacer algo determinado por el gobierno de turno. En consecuencia, que se cree que esta cláusula de agravación de la pena peca por exceso en vaguedad y afecta así el principio de máxima taxatividad de la ley penal. Ahí el ataque de constitucionalidad que tiene, pero sin perjuicio de lo dicho, la letra de la norma en examen es clara acerca de su contenido y alcance, como que el agravante de pena se va a aplicar hacia todo delito previsto en este código. Se incluyen también las leyes complementarias por imperio del artículo 4 del Código Penal en la cantidad en que la misma lo indica. Ahora vamos a ver como punto, según el programa, el agente encubierto, el agente revelador, el informante y la entrega vigilada según régimen para delitos complejos conforme ley 27.319. La ley esta que acabamos de mencionar tiene por objeto brindar a las fuerzas policiales y de seguridad, al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial las herramientas y facultades necesarias para ser aplicadas a la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos.
El artículo 2 de esta ley 27.319 define que son delitos complejos, como por ejemplo, dice que son delitos complejos los delitos de producción, tráfico, transporte, siembra, almacenamiento y comercialización de estupefacientes, etc. Los delitos previstos en el artículo 125, 125 bis, 126, 127 y 128 del Código Penal, etc. ¿Sí? Lo importante es que regulando la figura del agente encubierto, el agente revelador, el informante y la entrega vigilada, esta ley se transforma de orden público y complementaria de las disposiciones del Código Penal de la Nación, por imperio del artículo 1 del Código Penal. ¿Quién es agente encubierto? La ley dice que será agente encubierto todo aquel funcionario de la fuerza de seguridad autorizado, altamente calificado, que presta su consentimiento y ocultando su identidad se infiltra o introduce en las organizaciones criminales o asociaciones delictivas con el fin de identificar o detener a los autores, partícipes o encubridores, de impedir la consumación de un delito o para reunir información y elementos de prueba necesarios para la investigación con autorización judicial. El agente revelador es todo aquel agente de la fuerza de seguridad o policiales designado a fin de simular interés y o ejecutar el transporte, compra o consumo para sí o para terceros de dinero, bienes, personas, servicios, armas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o participar de cualquier otra actividad de un grupo criminal con la finalidad de identificar a las personas implicadas en un delito, detenerlas, incautar los bienes, liberar a las víctimas o de recolectar material probatorio que sirva para el esclarecimiento de los hechos ilícitos. ¿Quién es informante? Informante es toda aquella persona que bajo reserva de identidad, a cambio de un beneficio económico, aporte a las fuerzas de seguridad policiales u otros organismos encargados de la investigación de hechos ilícitos, datos, informes, testimonios, documentación o cualquier otro elemento o referencia pertinente y útil que permita iniciar o guiar la investigación para la detección de individuos u organizaciones dedicados a la planificación, preparación, comisión, apoyo o financiamiento de los delitos contemplados en la presente ley. Finalmente, en cuanto a la entrega vigilada, la referida ley establece que el juez de oficio o a pedido del Ministerio Público Fiscal, en audiencia unilateral, podrá autorizar que se postergue la detención de personas o secuestro de bienes cuando estime que la ejecución inmediata de dichas medidas puede comprometer el éxito de la investigación. El juez podrá incluso suspender la interceptación en el territorio argentino de una remesa ilícita y permitir que entren, circulen o salgan del territorio nacional sin interferencia de la autoridad competente y bajo su control y vigilancia, con el fin de identificar a los partícipes, reunir información y elementos de convicción necesarios para la investigación, siempre y cuando tuviere la seguridad de que será vigilada por las autoridades judiciales del país de destino. Esta medida deberá disponerse mediante resolución fundada del juez. Ahora pasamos a estudiar la condena de ejecución condicional, en la que ustedes tienen que ver detenidamente y estudiar los artículos 26, 27, 27 bis y 28 del Código Penal. Vamos al artículo 26 del Código Penal. Podemos decir que la creación de la condena condicional tiene su razón de ser para aquellos casos en que los tribunales condenan a determinadas personas a cumplir pena de prisión únicamente de corta duración. De este modo, con su aplicación se evita la efectividad de la sanción, el tener que cumplir mediante encierro la prisión impuesta. Las condenas de corta duración han sido combatidas siempre, afirmándose su inutilidad. Pensemos una pena de prisión de 15 días o de un mes de prisión.
y muchas han sido las medidas propuestas para sustituir estas penas cortas, pero ninguna goza de tanto prestigio como la condena de ejecución condicional. En cuanto a su concepto, se puede decir que la condena condicional es la sentencia definitiva dictada por el juez contra el autor de un delito y en donde deja en suspenso el cumplimiento de la pena de prisión allí impuesta por un determinado periodo de tiempo, de modo que solamente entrará a ejecutarse si se producen ciertas condiciones, las que consisten en la comisión de un nuevo delito o el quebrantamiento persistente o reiterado de las reglas de conducta fijadas en el artículo 27 bis del Código Penal. Vamos a los requisitos para su otorgamiento. Lo primero que tenemos que decir es que debe tratarse de una primera condena. Esto significa que el juez debe estar frente a un delincuente primario. Esto es, que no haya sido acreedor de ninguna condena anterior a pena privativa de la libertad. Segundo, la condena recaída no debe ser superior a los 3 años de prisión. Para que el beneficio prospere en la persona del condenado, la sentencia a imponer debe ser inferior a esa cifra. La ley solo se refiere aquí a la pena concretamente impuesta en el fallo que dispone la condena condicional y no la abstractamente fijada por el Código para con cada delito. ¿Sí? Bien. La aplicación es facultativa por parte del tribunal y mediante resolución fundada. La letra del Código dice que la decisión del tribunal de imponer al acusado una pena de prisión en suspenso no debe ser caprichosa, tampoco es una potestad discrecional, y tal labor está arreglada bajo sanción de nulidad, en razón de que la propia sentencia recaída debe fundar su aplicación, ¿sí?, en las causales que dice el artículo 26, que hay que estudiar bien, es decir, en la personalidad moral del justiciable, su actitud posterior al delito, etc. Este deber de motivación alude a que los jueces no deben conceder el beneficio de manera automática. Entre tanto, la ley le proporciona al juez parámetros a tener en cuenta cuando habla de la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y demás circunstancias. Es decir, que la norma es abierta, no es taxativa. Y así se puede aplicar una pena de prisión en suspenso. El artículo 27 del Código Penal, como tiene 3 párrafos, lo vamos a tratar por separado. En el primer párrafo hay que leerlo y estudiarlo bien, como todo artículo que yo menciono. El primer párrafo del artículo 27 podemos decir que alude a la situación procesal en que se encuentra quien ya fuera condenado a pena de prisión en suspenso y comete posteriormente un nuevo delito. Si el nuevo delito el justiciable lo ejecuta luego de haber transcurrido 4 años contados a partir de la fecha de la sentencia firme que registra, a esta última se la tiene como no pronunciada, vale decir, no surte efecto alguno en su contra, por lo que solo responderá por el monto de prisión impuesto en el segundo decisorio de manera efectiva, no hay condena en suspenso. Es decir, no va a poder gozar de una segunda condena condicional en razón de ya no ser ella la primera condena como lo pide el artículo 26, ¿sí? Si sucede lo contrario, esto es, si luego de condenado a una pena de prisión en suspenso, el agente no esperó 4 años para cometer el nuevo delito, término que se computa a partir de la fecha de la sentencia firme, tendrá como consecuencia gravosa la de responder con pena efectiva en la segunda sentencia, más se le agregará la impuesta en el anterior pronunciamiento que estaba en suspenso, conforme lo dispone el artículo 58 del Código Penal sobre acumulación de penas, ¿sí? El artículo 27 establece también que el plazo de la condición se cuenta a partir de la fecha de la sentencia firme. Esto debe interpretarse como la fecha en que se pronunció la sentencia y después obtuvo firmeza, y no la fecha en que el fallo quedó firme. Lo dicho surge del análisis
que se hace del último párrafo de la norma que estudiamos. En el segundo párrafo se contempla la posibilidad que tiene el perseguido penal de obtener una segunda condena condicional. Si bien en páginas anteriores hemos sostenido que el beneficio del artículo 26 solo procede para los casos de primera condena, la ley excepcionalmente admite un segundo otorgamiento para la hipótesis de que el nuevo delito haya sido cometido después de haber transcurrido 8 años a partir de la fecha de la primera condena firme. Este plazo se eleva a 2 años más si ambos delitos fueran dolosos. Esto significa que si el agente fue condenado en suspenso por un delito culposo, su abstención delictiva para el nuevo delito culposo debe ser como mínimo de 8 años a los fines de obtener nuevamente el beneficio. Pero si se tratan de infracciones dolosas, el término de no comisión del nuevo delito se eleva a 10. La disposición legal hace silencio en cuanto a qué plazo debe computarse cuando la condena condicional originaria lo es por delito doloso y el nuevo delito es culposo, o a la inversa. Aplicando el principio de analogía in bona parte, el plazo a computar debe ser de 8 años. ¿Sí? Bien. En el tercer párrafo del artículo 27 se establece que en los casos de sentencias recurridas y confirmadas en cuanto al carácter condicional de la condena, los plazos se computarán desde la fecha del pronunciamiento originario. Por ejemplo, Pedro fue condenado el día 2 de octubre del 18 a la pena de 2 meses de prisión en suspenso. Recurrido que fue en casación la sentencia recaída, la misma resulta ser confirmada por un tribunal superior el día 3 de junio del 2020. Pues bien, al estar a la letra del artículo que comentamos, el plazo debe computarse, se retrotrae, desde la fecha de la primera sentencia, esto es, del día 2 de octubre del 2018. Con este precepto se evita que la doble instancia procesal pueda perjudicar al justiciable. Y ahora vamos a ver el artículo 27 bis del Código Penal, que también tienen que estudiar, ¿no? En este precepto se está disponiendo que el tribunal, cuando suspenda condicionalmente la ejecución de una pena, debe ordenar en el mismo pronunciamiento que el condenado cumpla con una o más reglas de conducta allí previstas y por un lapso que va entre 2 y 4 años, según la gravedad del delito, y en tanto ellas resulten adecuadas para prevenir la comisión de nuevos delitos. Entonces, bajo 8 puntos, el artículo 27 bis alude a las reglas de conducta que el condenado en suspenso tiene que cumplir. Si a la finalización del plazo estipulado el condenado cumplió con todas las reglas, a estas se las tendrán en tal carácter y nada modifica en su persona. Pero si no cumple el condenado con alguna de ellas, el tribunal podrá disponer que no se compute como plazo de cumplimiento todo o parte del tiempo transcurrido hasta ese momento, ¿sí? Ahora bien, si el condenado persistiere o reiterare el incumplimiento de las reglas de conducta impuestas, el juez también podrá revocar la condicionalidad de su condena, en cuyo caso aquel deberá cumplir con la totalidad de la pena de prisión impuesta en la sentencia originaria. En cuanto al artículo 28 del Código Penal, que también hay que estudiarlo, es clara la letra de este dispositivo legal en cuanto establece que lo que se suspende, lo que no se ejecuta, es la pena privativa de la libertad, mas no la reparación de los daños causados por el delito, que son consecuencias civiles, y también el pago de los gastos del juicio, que son las famosas costas del proceso. Todo eso debe pagarse, no queda en suspenso, y todo en mérito a que estas cosas deben satisfacerse siempre, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver la suspensión del juicio a prueba que está prevista en el artículo 76 bis y siguientes del Código Penal. Acá esto lo van a tener que estudiar detenidamente todas estas normas, ¿no? Bueno, suspensión del juicio a prueba. Bueno, ¿qué es la suspensión del juicio a prueba? Este instituto consiste en que toda persona que se encuentre imputada de un delito de acción pública que dé lugar a una condena condicional
y esté reprimido con pena de reclusión o prisión, cuyo máximo no exceda de 3 años, podrá solicitar al juez competente la suspensión de su juicio a prueba. Esto significa que el perseguido penal, en la etapa procesal oportuna, podrá o no ejercer ese derecho que le brinda la ley. Si opta a hacerlo bajo las condiciones que se prescriben en el artículo 76 bis, no hace otra cosa que reclamar al tribunal que su juicio se suspenda, a condición, promesa, de cumplir con las reglas de conducta que éste le imponga por un determinado lapso de tiempo. Si ello se satisface, la acción penal se extinguirá a su favor. Contrariamente, esto es, si elige no solicitar el beneficio, su proceso continuará con el debido trámite. ¿Sí? Bien. ¿Quién puede solicitar el beneficio? El imputado. Es él el que debe pedir que se suspenda su juicio. También lo puede pedir su abogado defensor. ¿Qué delitos admiten el otorgamiento del beneficio? Todo delito de acción pública que no tenga una pena superior a los 3 años de prisión. ¿Qué delitos no admiten el otorgamiento del beneficio? Bueno, todo delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones que hubiere participado en el delito. Cuando el delito esté reprimido con pena de inhabilitación, cuando se trate de ilícitos reprimidos por la ley 22.415, que de contrabando, y 24.769, que las evasiones tributarias y previsionales, y cuando se trate de delitos cometidos en el marco de una violencia de género, aunque este tema está controvertido en doctrina. Entonces, son estos 4 delitos que no admiten el otorgamiento de la probation. El imputado debe ofrecer reparar económicamente a la víctima por el daño causado en la medida de sus posibilidades. Es decir, que para acceder al beneficio hay que reparar a la víctima. La obligación también para acceder a la probation es de entregar los bienes decomisables. ¿Qué quiere decir esto? Que el imputado debe abandonar en favor del Estado los bienes que presumiblemente resultarían decomisados en caso de que recayera condena. ¿Sí? En toda solicitud de beneficio de probation es obligatoria la intervención del Ministerio Público Fiscal. El juez, para conceder el beneficio, debe tener la venia del fiscal del caso. Es decir, el fiscal le tiene que decir al juez: mire, puede conceder el beneficio, pero si se opone el fiscal y lo motiva y lo funda, ese dictamen del fiscal para el juez es vinculante y el juez no podrá otorgar. Es decir, que se necesita para otorgar una probation el consentimiento fundado legal del Ministerio Público Fiscal. Si se concede la suspensión del juicio a prueba, el imputado entra en un periodo de prueba con reglas de conducta por un periodo que va de 1 a 3 años. Eso lo fija el juez. El juez también fija las reglas. Si el imputado cumple con las reglas totalmente y repara el beneficio y abandonó los bienes en favor del Estado que presuntamente iban a ser decomisados, la causa penal se extingue a su favor y se sobresee al imputado. Pero si no cumple con las reglas de conducta, depende. El juez puede, por tenerle no cumplido determinado tiempo y que vuelva a cumplir con más tiempo de regla, o también puede revocar el beneficio y llevarlo a juicio. También se puede revocar el beneficio de la suspensión de juicio a prueba cuando el imputado comete un nuevo delito. ¿El imputado puede obtener un segundo beneficio? Sí, el Código prevé la posibilidad de que el imputado goce de un segundo beneficio. Como condición, se exige que el nuevo delito cometido haya sido ejecutado después de haber transcurrido 8 años a partir de la fecha de expiración del plazo por el cual hubiera sido suspendido el juicio en el proceso anterior. La oportunidad procesal para solicitar el beneficio es antes de que se inicie el juicio oral, ¿sí? Bien. Otras cuestiones importantes ya no hay, ¿sí? Para distinguir. Y nos va a quedar para la próxima clase la individualización administrativa o ejecutiva. Acuérdense que nosotros habíamos hablado de una individualización legislativa, de una individualización
judicial, y ahora vamos a hablar de la individualización ejecutiva, la que está a cargo del Estado Nacional. Espérese un poquito, a ver, acá está, que es el punto C. Y vamos a hablar de la libertad condicional, ¿sí? Y de la ley penitenciaria de ejecución penal y el patronato deliberado. Con eso vamos a dar por terminada la bolilla 19. Es decir, que en el próximo video vamos a concluir con la bolilla 19. Anoten para la próxima clase donde dejamos y donde vamos a empezar en la individualización administrativa o ejecutiva. Damos por finalizado este video y muchas gracias.